Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Mira, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de política y de economía hoy. Vamos a hablar de política, de economía y... Un poco de campo. Un poco de campo, porque nos llamamos Cosechas y Negocios, Exacto. así que vamos a honrar el nombre. Pero en este momento se está discutiendo una ley. Es muy probable que la ley se sancione esta semana en el Congreso, que va a legislar sobre los próximos 40, 50 y hasta 60 años de los hidrocarburos. Ajá. Y el petróleo es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Argentina tiene petróleo, Argentina tiene gas. La mala gestión del gobierno kirchnerista hizo que la Argentina llegara a un déficit en sus recursos energéticos, que la llevó a importar por varios miles de millones, por 12.000, 15.000 millones de dólares por año. Es una de las causas del cepo. El desmanejo del gobierno kirchnerista con los recursos energéticos es una de las razones del cepo cambiario. Y además es un tema que el próximo gobierno va a tener que resolver. La energía. La energía y la nueva ley que plantea el gobierno, la oposición no la comparte. Digamos, solo fue votada en el Senado por el Frente para la Victoria y algunos aliados circunstanciales. Los aliados de provincias petroleras no la votaron. En diputados, hasta ahora, por lo que uno tiene entendido, tampoco la va a acompañar solo el Frente de la Victoria y eventuales aliados, no los aliados de las provincias petroleras. Y el problema, Cris, es muchas veces las fuerzas políticas dicen, bueno, nosotros la derogaríamos. Pero también las fuerzas políticas saben que asumir en un gobierno nuevo y derogar una ley anterior, si lo que se le está reclamando al país es seguridad jurídica, asumir y derogar una ley no es la mejor señal, no es la mejor señal, o por lo menos eso es lo que yo he hablado con varios legisladores. Pero por otro lado, esta ley que plantea el gobierno tiene muchísimos puntos muy cuestionables. Y esa es una de las cuestiones que me gustaría empezar a tratar con nuestra primera invitada de hoy, que es Alicia Siciliani. Alicia es diputada del Frente Amplio Progresista. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece, Alicia, el proyecto de ley de hidrocarburos que presenta el gobierno? Nos parece un error muy grande comprometer al país en un tema energético por los próximos 40 años en una transición de un final de un gobierno sin el acuerdo y el debate con la oposición. Y ese es uno de los temas centrales de los errores políticos que termina afectando a la economía y a la sociedad. No discutir los temas estratégicos de largo plazo con la profundidad y con los consensos necesarios. Estamos de nuevo ante esta situación a que el Frente para la Victoria nos tiene acostumbrados, pero ya faltando un año para el cambio del gobierno y en un tema como la energía, que bien decían ustedes, es un tema realmente estratégico en términos de futuro y estratégico en términos de coyuntura, porque nos está provocando un déficit fiscal muy, muy alto. Y eso sería uno de los cuellos de botella de la economía argentina que deberíamos consensuar y analizar en profundidad. Pero ¿por qué cree usted que el Frente para la Victoria está tan apurado? Digo, si esto es una ley que va a legislar para tantos años y se requiere un consenso de todas las fuerzas políticas, esto por lo menos todos los empresarios lo dicen, se requiere un consenso de todas las fuerzas políticas, salvo YPF. ¿Por qué hay tanto apuro por parte del Frente para la Victoria en hacerlo ahora? Yo creo que hay dos motivos. Primero, tienen una necesidad imperiosa de atraer dólares en el corto plazo, o sea que una política coyuntural de cortísimo plazo por ineficiencia de su propia gestión está comprometiendo los 40 años siguientes del país. Y en segundo lugar, creo que está protegiendo intereses económicos específicos de algunas empresas o de algunos sectores que llaman poderosamente la atención, porque el proyecto de ley convalida la concentración de empresas en áreas, saca la restricción de 5, como tenía la legislación anterior, que ninguna empresa podría tener más de 5 áreas. Esto saca esa restricción
Y otra cosa muy, creo que perjudicial, que una empresa que tenga una concesión en petróleo convencional, si debajo hay shale gas o petróleo no convencional, esa misma empresa puede pedir 35 años más de prórroga en el plazo, en el mismo territorio. Inclusive ni siquiera si existe la perspectiva de que hay una reserva no convencional debajo del convencional, se puede pedir una prórroga, sin como usted hacer, dice, claro. Lo que daría concesiones de 60 a 80 años. Sesiones, exactamente. Entonces uno tiene que tener en vista la magnitud del interés económico y de la renta. Estamos hablando de una de las 3 rentas más importantes con que cuenta la Argentina: la renta petrolera, la renta minera y la renta agropecuaria, como ustedes saben. Como país deberíamos decidir qué queremos hacer con eso. Y Alicia, ustedes desde el Frente Amplio Progresista, ¿cuál es la idea que aportarían? Es decir, ¿ustedes qué propuesta tienen? ¿Una propuesta que se abra a las inversiones? ¿Prefieren un modelo que ponga más énfasis en el rol del Estado? Nosotros creemos que YPF, por eso votamos la estatización de YPF, es un instrumento muy bueno para el Estado, para controlar y regular. Y sabemos positivamente que la magnitud de las inversiones que necesitamos para explotar hidrocarburos no la puede hacer el Estado, porque no tenemos esa cantidad de recursos. Necesitamos sí o sí al sector privado, pero a ese sector privado le tenemos que dar las reglas de juego. Y estamos administrando bienes públicos con una gran incertidumbre, porque no sabemos, sabemos que tenemos recursos, tenemos más de 1 millón de hectáreas que sabemos que puede haber recursos. ¿Cómo lo transformamos o se transforman en reservas? Con la exploración. ¿Quién asume el riesgo de la exploración? Y una vez explorado, ¿qué hacemos con esos bienes públicos? Y digo bien, y lo recalco, bienes públicos, no importa, son de las provincias, por la reforma de la Constitución, son de las provincias, pero 6 provincias pueden decidir por el todo. No, nosotros creemos que tenemos que respetar la propiedad de las provincias, como dice la Constitución Nacional, pero el petróleo tiene que estar en un proyecto de nación. Nosotros creemos que YPF tiene que ser un instrumento de todas las provincias argentinas. Tenemos que cambiar la composición del capital de YPF, tienen que estar representadas todas las provincias y tenemos que crear las condiciones para que el capital privado venga a invertir. Y venga a invertir como invierte en otros países. Otra cosa que llama poderosamente la atención es el tope de las regalías del 12%. ¿Por qué 12% de regalías? ¿Con qué acuerdo llegaron con las provincias? ¿No estarán negociando el petróleo con la deuda que tienen las provincias endeudadas? ¿No estará pasando eso? No se puede hablar de petróleo y de crear condiciones de explotación de una renta tan importante en un negocio de toma y daca con mirada de corto plazo. Eso es lo que dice el Frente Amplio UNEN. Y cuando nosotros desde toda la oposición decimos de revisar los contratos y de revisar cierta legislación, estamos hablando de eso, y al capital privado les decimos que nosotros queremos que compartamos los riesgos, la inversión, que compartamos la renta, pero queremos discutir las condiciones, y el año que viene estamos a menos de un año de un cambio de gobierno, y sería muy bueno que el capital privado pueda ver que puede haber cambios en la regulación de la explotación petrolífera, porque va a haber un cambio de gobierno. Ahora, usted decía 6 provincias, y esto es increíble, 6 provincias negocian el futuro energético de la Argentina. Lo paradójico es que los representantes de esas provincias en el Senado no votaron a favor de la ley. No votaron a favor de la ley los senadores no oficialistas de Chubut, no votó el Movimiento Popular Neuquino, no votó a favor de la ley, digo, Neuquén siendo la provincia petrolera más importante. Entonces es un acuerdo exclusivamente del Poder Ejecutivo con los gobernadores, ni siquiera con las legislaturas. Ni siquiera con las legislaturas o con los senadores de esas provincias, solo con los senadores del Frente para la Victoria. Nuevamente, digamos, una suerte de señal de disciplina partidaria donde
está dicho que aquí hay que votar la ley y el Frente para la Victoria levanta el voto y lo hace. Bueno. Inclusive en relación YPF tiene un 51% de capital estatal entre la nación y las provincias, pero tiene un 49% de capital privado. Y los beneficios que está obteniendo YPF también van a ir a los accionistas privados. No es que los beneficios, las ganancias que obtiene YPF solo quedarán en el Estado y en las provincias. También van a ir a Soros, a distintos fondos de especulación, a Lazard, a Carlos Slim. En ese sentido, es llamativo que el Frente para la Victoria no vea que los beneficiarios de este regalo, de estas concesiones de 60 años, que son concesiones inusuales, no se dan en ningún país del mundo, o regalías como lo que mencionó usted. En Bolivia las regalías son del 50%. No estamos hablando de... No estoy pidiendo o me van a decir, ¿qué se quiere? ¿Noruega? Bueno, sería ideal Noruega, pero en Bolivia las regalías que tienen que pagar las petroleras son del 50%. Acá van a ir del 2 al 18%. ¿Ustedes por qué creen que el gobierno se muestra tan laxo? Porque hay intereses económicos que deben compartir, porque si no, no entendemos cómo se estaría regalando al capital privado o a sectores empresarios semejante rentabilidad o potencialidad de la rentabilidad. ¿Pero Evidentemente, ¿qué intereses por compartir, Alicia? Bueno, ¿qué intereses representan? ¿Por qué le damos esa prerrogativa al capital privado? Fíjese YPF, el 49% del capital privado le rinde cuentas a sus accionistas en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Nueva York. Ahora, el 51% estatal de YPF no le rinde cuenta a sus ciudadanos, que somos los que todos con nuestros impuestos ponemos la plata para que YPF haya sido estatizada, porque ni la Auditoría General de la Nación la puede controlar o le puede pedir cuentas. Entonces, estamos hablando de situaciones que llaman poderosamente la atención, porque el sentido común no aplica a esta política que está haciendo el gobierno. No aplica a nada, ni aplica a solucionar el problema de la matriz energética, no aplica a solucionar en el corto plazo el déficit fiscal por la importación de gas que estamos haciendo, sino que está beneficiando a grupos económicos, dándole una prerrogativa de décadas del país. Entonces, esos grupos económicos, ¿por qué son beneficiados por el gobierno? Uno debe preguntarse si no hay alguna, algún interés mezclado con el gobierno que concesiona, porque si no, no podemos entenderlo, lo que usted claramente relata, y nosotros dijimos en la comisión de presupuesto, o vamos a decir el miércoles en el recinto. Pero lo que tenemos que entender que ese 54% de votos que cosechó el gobierno nacional, que le dio una mayoría automática en el Congreso de la Nación, no es una buena política ni para el país ni para los ciudadanos en general. Tenemos que revisar las mayorías automáticas, porque esto no es un problema económico, es un problema político. Alicia, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias, Alicia. A ustedes. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. Advanta presenta los nuevos Orgos ADB 1100 y ADB 1200 con niveles únicos de productividad, adaptabilidad y evolución en sanidad. Advanta, desarrollo constante. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Disfruta el mes de la madre en Garbarino y sorprendela con un TV LED de 40 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 633 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca.
Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Porque con sojas Don Mario los productores encuentran genética, rendimiento y tecnología. Y además pueden pagar el canon intacta RR2 Pro en la semilla. Conoce las últimas novedades en www.donmario.com. Don Mario, líder en soja. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. Segundo bloque de cosechas y negocios. Ahora vamos a hablar un poco de campo. Mira, porque en el bloque anterior mucha energía. Mucha energía. Pero está muy bien, porque es muy importante. Es muy importante. Pero ahora vayamos a cosechas y negocios. Se llama nuestro programa. Vamos un poco a las cosechas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Martín, viste que uno de los grandes temas que se está debatiendo es: ¿se vende la soja? ¿No se vende? La soja. Claro, ahora dicen que los productores quieren guardar la soja porque son malos, no la quieren vender. El ministro Kicillof creo que dice que hay que vender ya. Sí. La verdad que me parece curioso, porque aconsejarle a alguien que venda en el mismo momento toda la mercadería y que eso, bueno, le puede provocar la baja en el precio, es invitarlo a hacer un mal negocio, me parece. Pero bueno, el ministro sabe más de economía que uno y bueno, el jefe de gabinete lo mismo, pero es algo que paradójicamente está ocurriendo. Pero bueno, hoy tenemos un invitado al que le vamos a preguntar, Marcelo Comiso, jefe de investigación del ROFEX, uno de los mercados de futuros de granos más importantes del país, a quien le vamos... Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es, Marcelo, esta conducta, o no sé si referirme a todos los productores o de algunos productores, de no vender toda la soja es una cuestión defensiva, o si en esto tiene que ver también una falta de conocimiento sobre la posibilidad de utilizar más los mercados de futuros en el país. ¿Cómo ves vos esto? Y yo creo que este año ha sido una muestra particular también de lo que estás ahí mencionando, que ha sido un mix, ¿no? Un poco esta estrategia de los productores de intentar defenderse ante un panorama incierto, por un lado, ¿no? Digamos, manteniéndose en lo que mejor conocen o creen mejor conocer, que es el producto, la soja básicamente, y por el otro, digamos, un poco esta idea de desconocimiento que hace que esa estrategia de retención no haya salido del todo bien. O sea, la falta de dominio quizás de herramientas de mercado ha hecho que, por ejemplo, este año, quien retuvo la soja desde la cosecha, ¿no? Mayo aproximadamente hasta esta época, esa estrategia no ha salido bien porque hemos tenido una fuerte corrección de precios a nivel internacional con un tipo de cambio que el gobierno lo ha mantenido con ligera modificación, pero digamos la depreciación ha estado por debajo de la tasa de inflación y todavía hoy, digamos, está de los 8 pesos que había aproximadamente en mayo y tenemos 8.50, digamos que no ha llegado a compensar
el deslizamiento de precios, por un lado, y en paralelo esta fuerte corrección que hemos visto en los mercados internacionales que arrastró la cotización local de la soja, en caídas de mayo hasta acá, en el precio FAS, que es el que recibe el productor, de alrededor de $100, ¿no? O sea, en mayo un productor que liquidaba la soja podía conseguir entre 2.400 y 2.500 pesos, que es el mismo dinero que está consiguiendo hoy por liquidar la mercadería, inflación mediante y obviamente el costo de oportunidad de haber tenido que financiar esa retención. Esta semana, bueno, hemos visto por ahí un poco un repunte en la liquidación a la par de la recuperación de las cotizaciones internacionales, ¿no? Chicago respondió un poco más después de la torón de cosecha norteamericana. Claro. Se están viendo algunas demoras un poco en la recolección y, bueno, suele suceder que el mercado también sobrereaccione ante este tipo ante las noticias fundamentales positivas de oferta y también las negativas muchas veces. Entonces, quizás exageró la baja, ahora está rebotando un poquito la soja. Después de los 320 que vimos dólares en Chicago, que vimos para fines de septiembre, y ahora estamos un poquito arriba de los 350 dólares y eso se vio reflejado en las ofertas de las fábricas y los compradores, digamos, a nivel doméstico, que reactivaron un poco el interés de los productores por vender. Y de acá a noviembre, cuando empiece, o sobre todo a partir de noviembre, ¿no? Cuando empiece a entrar en el mercado la cosecha norteamericana, esta super cosecha. ¿Crees que otra vez a partir de noviembre va a haber un escenario de precios bajistas? No, yo creo que lo peor ya pasó. Ajá. A ver, siempre obviamente es difícil aventurar tendencias en el mercado, ¿no? Porque obviamente que uno no trata de hacer proyecciones en base a la información que hay disponible, ¿no? No es algo sencillo hacer proyecciones en economía, ¿no? Pero en principio, viendo las variables que maneja el mercado, creería que lo peor de la corrección ya ha pasado. O sea, más o menos han estado testeando pisos los mercados. Me estoy refiriendo básicamente a la cotización internacional, ¿no? Soja, maíz y trigo. Y de hecho un poco se ha visto esta recuperación que ha venido de la mano un poco de la demora en el ingreso de la cosecha norteamericana, y aparte que poco a poco lo que empieza a hacer el mercado para esta época del año es girar la vista hacia Sudamérica, donde está el otro 50% de la oferta, básicamente en lo que es oleaginosos. Fundamentalmente está siguiendo de cerca lo que pasa climáticamente en Brasil y cómo se define la intención de siembra en Argentina en un contexto complicado, ¿no? Donde todo parece indicar que vamos a tener de vuelta una superficie récord de siembra, básicamente porque ha caído... soja. Sí, de soja, porque ha caído mucho el área de maíz. Y en estos contextos, digamos, de cierta incertidumbre, la soja sigue siendo un cultivo, digamos, en refugio, ¿no? Con relativamente poca inversión por hectárea, digamos, menores costos de inmovilización y lo que hace que sea digamos, la alternativa o la única alternativa de la que dispone un productor en este contexto. Y Marcelo, ¿crees que ahora el ritmo de ventas de lo que queda sin vender de la soja o sea, otra vez va a ser normal o va a haber productores que sigan reteniendo mercadería a la espera de una devaluación o de mejores precios? Yo creo, bueno, ahí la clave va a venir por ese lado, ¿no? Hay dos variables que un productor debería enfocar. Uno es la expectativa respecto de lo que pasa con la cotización a nivel internacional, ¿no? O sea, claramente es uno de los principales factores determinantes del valor local al que pueden liquidar la producción. Y el otro, lo que pasa con el tipo de cambio. O sea, en la medida en que, de hecho, un poco estos días se ha visto eso, a la par de la recuperación de la cotización internacional, la semana pasada hubo muchas más operaciones de liquidación por parte de productores. Para los próximos meses va a resultar clave eso, la expectativa de qué va a pasar con el tipo de cambio y si se avisora, digamos, dependiendo de las perspectivas de precio a nivel internacional. Yo creo ¿Qué senderos le ves a la perspectiva de precio internacional? De precio internacional yo creo que ahora, digamos, cuando entremos la visión del mercado gire por completo desde lo que está pasando en Estados Unidos a mirar
qué es lo que está sucediendo acá en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, perdón, con la definición de la oferta para la próxima cosecha sudamericana. Ahí vamos a ver un mercado un poquito más turbulento, más atento a las noticias climáticas que vengan de Sudamérica, ¿no? Cuando el mercado se enfoca en variables de oferta, que son las más volátiles, suele mostrar el comportamiento más impredecible, si se quiere, en materia de cotizaciones, porque cualquier novedad climática, según si viene mal o bien la campaña, va a hacer que se muevan los precios. En principio yo vería que eso le daría un poco más de tono a las cotizaciones de acá hasta hacia fin de año, ¿no? Aproximadamente diciembre, cuando esté un poco más definido el panorama climático de área y de cómo viene la campaña en Brasil básicamente y en Argentina, ¿no? Eso, en ese sentido. También, bueno, otro tema que hay que prestar atención, que quizá no se suele mencionar mucho, es lo que ha ocurrido con el barril de crudo a nivel internacional, que está en el mínimo en 5 años, que eso también un poco explica también la depresión en las cotizaciones, o sea, no solo la sobreoferta, sino que también es un insumo clave que en cierta manera oficia de lastre a la cotización, ¿no? También. O sea, cuando hay una caída del precio del barril, también eso termina afectando a los commodities. Sí, de hecho la correlación es bastante importante. O sea, los valores que hoy estamos observando en los granos son los mínimos en los últimos 5 años y se corresponden con el mismo nivel de cotización del petróleo de hace 5 años, o sea, un barril en torno a 75, 80 dólares. Obviamente que esto no es una ciencia exacta, pero aproximadamente se corresponde con un valor de la soja en torno a 350 dólares, de 370 en Chicago, ¿no? Cuando uno ve una caída del precio del barril, también tiene que empezar a pensar, uy, esto nos afecta y hoy, por el lado de la soja claro, también. Argentina, por la particular situación del sector energético, tenés por un lado, bueno, cae el barril de crudo, en principio uno pensaría que se ahorra los dólares de la importación, pero lamentablemente el impacto en la pérdida de cotización de los granos termina generando, digamos, tiene un efecto más importante en la balanza comercial, ¿no? Aproximadamente por 100 dólares que caiga la cotización a nivel internacional se pierden unos 5.000 millones de dólares aproximadamente de exportaciones del sector, digamos, de granos, versus el ahorro de 3.000 millones de dólares que ha supuesto esta caída del precio del crudo, ¿no? Entonces terminamos teniendo un bache de 2.000 millones de dólares en la balanza comercial. Bueno, Marcelo Comiso, muchas gracias por estar con nosotros en Cosechas y Negocios. Bueno. Martín, el lunes que viene. Hasta el lunes que viene.